¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Alan Guzmán. Bienvenidos a este curso de Sistemas Operativos 2. Hoy vamos a estar tocando un poco temas tanto de la clase magistral como del laboratorio. El tema de la clase magistral que vamos a ver es la administración de memoria, y en el laboratorio vamos a ver un poco de las características del sistema de archivos de Linux. Así que comencemos. Entonces, retomando un poco lo que vieron en la última clase, que fueron los algoritmos de colocación. eh, Vamos a hablar un poco de ellos para tenerlos en mente. Tenemos el algoritmo del primer ajuste, el mejor ajuste y el peor ajuste. El algoritmo del primer ajuste, su propósito principal es asignar al proceso el primer bloque de tamaño suficiente. Por ejemplo, tenemos aquí un espacio de memoria y una lista de procesos. Supongamos que justamente en este momento el proceso 1 entra en estado de ejecución y necesita cierto espacio de memoria. Entonces, lo que va a hacer el primer ajuste es de que a este proceso le va a buscar el primer espacio en donde quepa. Supongamos que los espacios negros son espacios que están ya ocupados. Podemos ver de que aquí podría caber, pero este espacio ya está ocupado. En este momento, en el segundo espacio que está libre no cabe. En el tercer espacio tenemos estos tres espacios y estos tres espacios, por lo tanto tenemos un total de 6 espacios libres. Pero como aquí cabe, pues el primer ajuste lo que hace es de que aquí lo deja. Ahora, ¿qué pasa con este primer ajuste? Que este primer ajuste, después de estarse implementando muy seguido, puede causar problemas de fragmentación, ¿verdad? Porque cuando termina de ocuparse un espacio, se, se va a quitar y otros espacios van a quedar libres, justamente como lo tenemos ahora, que todo este espacio lo tenemos fragmentado en este momento. Entonces el primer ajuste, su propósito principal es ese, es colocar, asignar la memoria al proceso en el primer lugar que encuentre que quepa. Sería aquí. Ahora, luego viene el mejor ajuste. ¿Qué hace el mejor ajuste? El mejor ajuste busca desde el inicio de la memoria principal y asigna el bloque más chico en el que quepa el proceso. Este, este algoritmo es eficiente para la asignación de memoria. Sin embargo, es un poco lento porque el proceso es tardado debido a que tiene que recorrer toda la memoria. Entonces, digamos de que viene el administrador de memoria y empieza a buscar por toda la memoria un lugar en donde quepa. Por toda la memoria, aunque ya haya encontrado uno que obviamente es aquí, sigue y sigue y sigue buscando hasta que llega al final y dice, bueno, ya revisé toda la memoria y el mejor lugar donde podía caber pues es aquí, así que aquí lo voy a dejar, ¿verdad? Y por último, también tenemos lo que es el peor ajuste. El peor ajuste asigna al nuevo proceso el bloque más grande que haya disponible. Normalmente el peor ajuste lo que hace es prácticamente
tirar el proceso al final del bitmap. En el bitmap está detallado los bloques que están libres y los que están ocupados. Entonces normalmente son los últimos bloques los que se mantienen libres. Por lo tanto, el peor ajuste manda el proceso siempre al final, porque al final es donde más espacio hay, ¿verdad? O sea, este proceso bien podría caber aquí o aquí, en cualquiera de estos lugares, pero como aquí es donde más espacio hay y es al final de la memoria, pues asigna eh, el proceso a ese espacio de memoria. Existen estos y más algoritmos de colocación, pero em, sin embargo, independientemente del esquema que elijamos bajo particiones flexibles, la memoria siempre se va a fragmentar cada vez más y más. Como podemos ver en esta imagen, tenemos de color verde lo que es memoria que ya ha sido asignada a procesos. Eh, en color amarillo tenemos fragmentos de memoria que fueron asignados y que se desasignaron, pero quedaron prácticamente libres. Y eso es lo que se conoce como fragmentación externa. Y en azul tenemos lo que es la fragmentación interna, que son espacios libres que quedan adentro de un bloque. El tema de la fragmentación eh, lo, lo abarcaron en el curso de manejo e implementación de archivos, pero supongamos que eso fue hace muchos años. Entonces, vamos a retomarlo un poquito y vamos a recapitular lo que es la fragmentación interna y la externa. Bueno, entonces vamos a hablar de la fragmentación interna. La fragmentación interna es la pérdida de espacio en disco debido al hecho de que el tamaño de un determinado proceso sea inferior al tamaño del espacio solicitado. Eh, por ejemplo, si nuestro segmento eh, es de 18 kilobytes, por más que un proceso sea menor, siempre va a ocupar esos 18 kilobytes. Un archivo de 3 kilobytes va a ocupar lo mismo que uno de 10 kilobytes, o sea, los 18 kilobytes que ocupa el clúster o el segmento. Esa pérdida de espacio se denomina fragmentación interna y no se puede corregir con el desfragmentador, sino que simplemente disminuyendo el tamaño del clúster. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Em, Tal vez les vamos a traer un poco de malos recuerdos, pero supongamos que tenemos un programa que tiene dos estructuras y estas estructuras se llaman el stack y el heap. Va. Ahora, ustedes seguramente en compiladores 2, cuando crearon sus estructuras del stack y el heap, em, sus estructuras tenían un tamaño fijo. Digamos que 10.000 espacios, 20.000 espacios, qué sé yo, 50.000 espacios si quieren. Al momento de que ustedes ejecutan ese programa, lo que va a hacer es de que el programa va a solicitar el espacio para que pueda existir tanto el stack y el heap en la memoria. Entonces digamos de que van a meter estas dos estructuras y aparte de que meten las dos estructuras, meten el código fuente. O sea, meten estas dos estructuras, digamos que aquí, en este espacio. Pero obviamente ustedes cuando ejecutaron su programa, en el momento de la calificación, ninguno llegó a tener el heap lleno ni el stack lleno. O sea, creo que a nadie le daba un stack overflow, a menos que les hayan puesto un método de Ackermann muy grande. Posiblemente les dio un stack overflow.
pero de lo contrario, no. Entonces, eso es lo que pasa con la fragmentación interna, que un programa solicita un espacio y ese espacio realmente no lo va a usar completo. Y esas son las razones de la fragmentación interna. Eh, tenemos que las particiones se crean con el tamaño solicitado por el proceso. Es justo el ejemplo que acabamos de mencionar. El proceso de, de ejecutar su programa, su proyecto de compiladores 2, solicitaba un espacio, digamos, de, ¿qué les digo? 36 kilobytes, supongamos, pues, de 36 kilobytes. Sin embargo, al momento de ejecutar no llegaron a ocupar ni 3 kilobytes o 5 tal vez. Y el resto de espacio, los 31 kilobytes que quedaron ahí, no se ocupan realmente. O sea, sí está ocupado porque el proceso lo solicitó, pero no se está utilizando. Eh, otra, la segunda razón dice: el proceso solicita toda la memoria que emplearía desde un principio y la desperdicia la mayor parte del tiempo. Otra vez es justo lo que estamos hablando. El stack y el heap van a pedir cierto tamaño, cierta cantidad de espacio, y ustedes no van a llegar a usar ni la mitad de eso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se denomina la fragmentación interna. eh, y ese es un ejemplo de qué es lo que causa la fragmentación interna y cómo funciona. Y la forma de solucionarlo, como decía en la diapositiva, que no se puede corregir con un desfragmentador, sino disminuyendo el tamaño del clúster. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, aquí el término clúster está un poco mal fundamentado, porque clúster ya se refiere más a el manejo de archivos digamos, en el disco duro. Se le puede decir segmento cuando hablamos de memoria RAM, ¿verdad? Entonces, disminuyendo el tamaño, estos sectores se puede decir que tienen un tamaño de, digamos que cada uno tiene un tamaño de 18 kilobytes. Ay, no, esto no. Este es de 18 kilobytes, 18 kilobytes. Todos son de 18 kilobytes. Entonces, ¿qué pasa si, como habíamos dicho, su proyecto de compiladores 2, tanto su stack como su heap y el código fuente, solicitan un espacio de 32 kilobytes? Bueno, lo que va a suceder es de que va a ocupar estos dos espacios. Y esos dos espacios ya mencionamos de que no se van a ocupar completamente, ¿verdad? Sin embargo, si se reduce el tamaño del clúster, lo que va a pasar es lo contrario a bueno, no es lo contrario, sino que va a suceder otro tipo de fragmentación, que sería la externa, porque va a solicitar más clústeres, porque los clústeres van a ser de menor tamaño, digamos de 9. Entonces, en vez de solicitar 2, va a solicitar 4. Pero esos 4 solo se van a ocupar, bueno, digamos uno, ¿verdad? Y van a quedar los otros clústeres relativamente libres, sin uso. Y esa es una forma de solucionar la fragmentación interna. El otro tipo de fragmentación que tenemos es la fragmentación externa. Dice que en la memoria del sistema la fragmentación se produce cuando los procesos asignados han ocupado posiciones no contiguas de memoria, dejando demasiados bloques libres de pequeño tamaño, en los que no caben nuevos procesos. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos esta memoria donde los espacios verdes son los asignados, ¿verdad? Entonces, digamos que hay ciertos espacios libres y nuestro nuevo proceso solicita, eh, digamos, 9 kilobytes, y cada uno de estos es de 3 kilobytes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a dividir
el proceso en 3 y lo va a asignar en las diferentes partes que no son contiguas, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Si recordamos con lo de la fragmentación interna, suponiendo que solo usamos esta primera parte del heap y del stack, va a quedar este espacio libre que está siendo ocupado, pero nuestro proceso, nuestro programa realmente no lo está utilizando. Lo mismo con este espacio. Es un espacio que está siendo ocupado porque el proceso lo solicitó, pero no está siendo utilizado. Y eso provoca que cuando vengan nuevos procesos no se les pueda asignar un espacio en memoria porque supuestamente ya no hay espacio en la memoria. Las razones de la fragmentación externa son eso, la memoria se divide en huecos pequeños. Entonces digamos que tenemos este y este que son espacios pequeños que no se están utilizando. La suma de los espacios libres en memoria es suficiente para el nuevo proceso. Recordemos de que dividimos el programa en 3. Este que está solicitando 9 kilobytes realmente no cabe porque no hay ningún clúster de 9 kilobytes. Pero tenemos 3 de 3 kilobytes, entonces la suma de estos tres bloques sí permite la ejecución de este proceso. Pero no hay huecos suficientemente grandes para él. Eso significa de que no tenemos, si tuviéramos estos tres clústeres juntos, se consideraría como un solo bloque y el proceso entraría en ese bloque y sería, ocurriría una fragmentación interna, como ya lo hablamos. Estaría ocupando un bloque, pero ese bloque no se utilizaría completamente. En cambio, como no hay un bloque del tamaño exacto o un poco más grande para este proceso, agarra varios bloques y pone el proceso en esos varios bloques. Y ahora como hay, o sea, como ahora está ocupando 3 bloques y los otros 2 no se están utilizando, los nuevos procesos no encuentran el espacio para poder eh, funcionar. La forma para arreglar la fragmentación externa es más que todo el proceso más utilizado para eso es la compactación. La compactación consiste en 4 tareas fundamentales que son suspender temporalmente un proceso, moverlo a otra dirección de memoria, ajustar su registro base y continuar con la siguiente hasta crear un solo bloque disponible. Esto es muy parecido, prácticamente es lo mismo que un garbage collector. El garbage collector digamos el de NetBeans, lo que hacen es que buscan en el heap variables que ya no se estén usando, celdas que ya no se estén utilizando y las elimina y todo el contenido de arriba lo deja caer para que para que se compacte, ¿verdad? Que se compacte solo la información que sí se está utilizando. Vamos a hacer un ejemplo con procesos, suponiendo que lo que está del lado izquierdo es una memoria que pues está ocupada. Como ven, principalmente está la memoria que se reserva para el sistema operativo. Luego de tantos procesos que se han ejecutado y se han terminado, ya está un poco fragmentada esta memoria con varios espacios libres de diferentes tamaños. Entonces lo que va a hacer nuestra compactación es de que va a buscar un proceso que se esté ejecutando. Va a empezar desde aquí sin tomar en cuenta el sistema operativo. Encuentra un espacio libre, pero luego se topa con el proceso 1. Entonces lo que va a hacer es que va a tomar el proceso 1 y lo va a mover a la parte más alta, aquí. Obviamente para poder mover el proceso lo suspendió primero, así como dice aquí.
suspende temporalmente un proceso. Entonces, suspendamos el proceso 4. Se deja ejecutar, queda en estado de espera, luego lo mueve a otra dirección de memoria. Vamos a agarrar el proceso 4 y lo vamos a mover a otra dirección de memoria, que sería aquí. Luego ajusta su registro base. Su registro base obviamente siempre va a estar al principio del segmento, y ahora se sabe que el inicio del proceso está en otro espacio de la memoria. Luego se continúa con la siguiente. La siguiente sería el proceso 2. Toma el proceso 2, lo suspende, lo mueve, cambia su registro base y se va al siguiente, que sería el proceso 3. Lo suspende, lo mueve, y ahora esto lo va a repetir continuamente hasta que solo quede un bloque grande de espacio libre. En eso consiste la compactación. Del mismo modo funciona bueno, más que todo el garbage collector trabaja sobre el heap. Si ustedes bien recordarán de la clase de compiladores 2. Uy, ¿por qué se puso esto así? Bueno. En la clase de compiladores 2 ustedes tenían su heap con todas sus celdas, ¿verdad? Y en estas celdas lo que guardaban pues era un contenido muy volátil. ¿Por qué? Porque digamos que querían guardar la palabra hola, entonces se escribía así: hola. Y digamos que esta variable la tenían en un ámbito de una función, entonces el stack, ustedes tenían su stack que era prácticamente lo mismo. Tenían aquí su stack que apuntaba, no, esto no, que apuntaba a donde iniciaba el hola. Y aquí tenían su variable, digamos que era su variable a. Pero ¿qué pasa cuando ponen que a es igual a otra palabra? Ustedes escribían la otra palabra después y este hola quedaba perdido en el limbo. Entonces lo que hace el garbage collector es lo mismo que la compactación. Se da cuenta de que este hola ya no hay nadie que lo esté apuntando, entonces lo elimina. Oh, con razón. Va a eliminar el hola y todo el contenido de arriba lo va a correr para abajo, lo va a dejar caer y va a arreglar, va a ajustar su registro base, o sea, va a ajustar el apuntador de la variable. Y así es como funciona la compactación. El problema de la compactación es que tiene desventajas porque es un costo alto de recursos, debido a que se deben hacer muchas transferencias de memoria y que no se tienta el alma en suspender los procesos. O sea, cualquier proceso que se mire implicado en la compactación lo va a suspender sin importarle el proceso que sea. Ahora bien, ¿cuándo sucede la compactación? Basado en umbrales, se debe estar verificando periódicamente el estado del sistema. Basado en eventos, cada vez que no se pueda satisfacer una solicitud,
por haber demasiada fragmentación. Y existen ciertas señales importantes que se toman en cuenta que indican la necesidad de compactar, y entre ellas está la relación entre el número de bloques libres y ocupados. A esto prácticamente nos referimos al porcentaje de espacio libre que tenemos. Si no hay mucho espacio libre, pues se debe empezar a hacer la compactación. Y también la relación entre la memoria total disponible y el tamaño del bloque más grande. ¿A qué nos referimos con eso? Supongamos que tenemos esta cantidad de bloques, estos tres bloques libres, donde tenemos que este es de 10 kilobytes, este es de 5 kilobytes y este también es de 5 kilobytes. Entonces, en total tenemos 20 kilobytes libres, pero el bloque más grande es de 10. Entonces, digamos de que eh, sabemos de que tenemos bastante espacio libre, pero el bloque más grande es muy pequeño. Entonces, eso significa que hay muchos espacios libres, lo cual significa que hay fragmentación externa. Entonces se debe crear la compactación para que así tengamos eh, los 20 kilobytes de espacio libre y que el bloque más grande sea de 20 kilobytes. Bueno, ahora vamos a dejar por un momento el contenido del curso y vamos a hablar un poquito sobre el contenido del laboratorio, eh, que vamos a ver un poquito de las características del file system y de lo que es el procesamiento. El file system lo conocemos pues como el sistema de archivos, que es la forma en que el sistema operativo, eh, bueno, el kernel maneja los archivos, ¿verdad? Así como Windows es el tipo de file system que maneja es el NTFS. Linux maneja lo que es el x2, x3, x4. También existen sistemas de archivos un poco menos complejos, como el FAT. FAT creo que había FAT16, FAT32, que es el que está actualmente. Eh, y pues se refiere a la forma en que eh, se distribuyen los archivos en el dispositivo de almacenamiento. Una de las características principales de un file system es que tiene una estructura jerárquica como la de un árbol. Por ejemplo, en Linux, ustedes saben de que todo nace desde la carpeta raíz. De esta se despliega lo que es el root, el boot, el etc, el home, el mnt, el proc, que ya lo conocen. El proc es una pequeña vista interna a información del kernel. El sys, dev, bin, sbin, lib. En el bin y el sbin se guardan los comandos, tanto las llamadas a sistema como los comandos que utilizamos nosotros en la terminal de Linux. Las características del file system es que el sistema de archivos permite al usuario crear, borrar y acceder a los archivos sin necesidad de saber el lugar exacto en el que se encuentran. A esto de sin necesidad de saber el lugar exacto en donde se encuentran nos referimos más que todo a que realmente nosotros no tenemos idea en qué sector del disco está almacenado nuestro archivo, ¿verdad? Sino que el file system se encarga de darnos una representación más simple para saber en dónde están nuestros archivos, y él interactúa ya con el kernel, y el kernel con el driver del disco duro, y el disco duro ya sabe perfectamente en qué sector, en qué disco, en qué cabeza del disco utilizar y qué clúster posee ese archivo. Para crear archivos
En Linux tenemos los comandos mkdir, que es make directory, para hacer un directorio, una carpeta. El mkfile, que nos va a servir para crear archivos. El rm, que es como un remove, es para remover y nos va a pedir un parámetro. Va a recibir, si vamos a borrar un archivo, es solo rm y el nombre del archivo. Ahora, si vamos a borrar un directorio, tenemos que poner rm-r y el nombre del directorio. El "-r" más que todo es para que al momento de borrar el directorio, borre todo lo que venga adentro de ese directorio. Y para mostrar archivos, pues podemos usar el nano o el gedit y otras aplicaciones para mostrar archivos, ¿verdad? El file system, al menos el de Linux, o sea el x2, x3 y x4, constan de 3 partes importantes que seguro lo van a recordar de manejo de implementación de archivos, que el file system tiene el superbloque, su tabla de inodos y bloques de datos. Obviamente tiene más estructuras, pero esas son las más importantes. Y el file system permite el crecimiento dinámico de archivos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el procesamiento. A procesamiento pues nos referimos a cómo el CPU maneja, bueno, entre el kernel y el CPU manejan los programas y los procesos. ¿Cuál es la diferencia entre un programa y un proceso? Un programa es cualquier archivo que puede ser ejecutable. Como podemos ver aquí en este dibujito, pues tenemos un cuerpo muerto, ¿verdad? Que es un cuerpo que existe, que se puede ver, pero no está haciendo absolutamente nada, no tiene ninguna función. Ese es un programa. En cambio, un proceso es un programa que está en ejecución. O sea, una persona activa que está haciendo algo, ¿verdad? Existe algo que se llama la multiprogramación o multitask. Se denomina multiprogramación a una técnica por la que dos o más procesos pueden alojarse en la memoria principal y ser ejecutados concurrentemente por el procesador o CPU. Podemos ver que decimos concurrentemente y no al mismo tiempo, porque realmente no se ejecutan al mismo tiempo, sino que el kernel se encarga de que a cada proceso se le asigna algo denominado quantum de tiempo. El quantum de tiempo es una cantidad en nanosegundos que se le asigna a un proceso en el cual puede estar en estado de ejecución. Como podemos ver en la imagen, tenemos tres procesos, que está el programa A, el programa B y el programa C. Al momento en el que el programa A entra en estado de ejecución, el programa B y el programa C quedan en estado de espera. Y así poco a poco se van intercalando y este quantum de tiempo es tan pequeño y hace que se intercalen estos tres procesos tan rápido que da la sensación de que los programas se ejecutan al mismo tiempo, pero no es así, se hace de forma concurrente. Ahora se preguntarán cómo el kernel se encarga de manejar esta técnica de la multiprogramación. Para esto existe bueno, es el kernel el que se encarga del control de los procesos mediante las llamadas del sistema. Las llamadas del sistema permiten realizar actividades relacionadas con los programas que se están ejecutando, es decir, que ya se convirtieron en procesos. Recordemos de que habíamos dicho de que un programa es un archivo muerto y un proceso es el archivo que ya se está ejecutando. Cada sistema operativo tiene sus formas de invocar estas llamadas. Digamos, en el caso de Linux, estas llamadas se pueden invocar desde el shell y también se pueden ejecutar desde el lenguaje C.
En el control de procesos tenemos lo que son las llamadas al sistema. Estas llamadas al sistema son necesarias para que el kernel pueda manejar eh, y administrar la ejecución y el orden en el que se ejecutan los procesos. Las llamadas más comunes están el fork. Fork es una llamada al sistema que cuando se invoca genera un nuevo proceso. Es un proceso hijo. Eh, es una copia del proceso donde fue invocada la llamada. Este hijo es casi exactamente igual a su padre. La única diferencia es su PID, que PID significa Process ID. Cada proceso tiene un identificador, entonces cuando un proceso ejecuta la llamada fork, lo que pasa es de que se clona ese proceso pero con un identificador diferente. El fork devuelve al padre el ID del hijo. Luego otro famoso es el getPID, que lo único que hace es retornar el ID del proceso que invocó ese método. El getPID retorna el process ID del padre del proceso que lo invocó. Y también tenemos la familia de llamadas exec, que exec tiene un montón de, digamos, de ramas. Tienen varias formas existen varias formas de ejecutar el exec. Y exec más que todo se encarga de ejecutar un proceso. La diferencia entre todos los tipos de exec que hay, más que todo, es en la forma de pasar los parámetros que, que necesita esta llamada al sistema. También tenemos la llamada al sistema que se llama wait, que lo que hace es suspender el proceso que invocó esta llamada al sistema, para que su proceso hijo termine de ejecutar su código. O sea, se queda esperando a su hijo, o hasta que el proceso invocador recibe una señal de terminación de proceso. Entonces, como vimos aquí, eh, puede estar ejecutando un proceso y después lo pone en espera. Ese tiempo de espera empieza cuando se utiliza el wait. Ahora vamos a hablar un poco de los comandos de Shell. Shell soporta tres tipos de comandos. Están los comandos internos, que son... a comandos internos nos referimos a los comandos que son propios del Shell. Por ejemplo, el comando cd y el pwd. El cd sabemos que sirve para dirigirnos a algún directorio, y el pwd sirve para que nos muestre en el directorio que estamos actualmente. Esos son comandos que son propios de Shell y se ejecutan desde el mismo código de Shell. Luego están los comandos externos. Estos comandos son prácticamente archivos ejecutables que se encuentran localizados en el árbol del file system. Para ser más específicos, en la carpeta bin. Un ejemplo de estos comandos externos es el comando ls. Ahorita vamos a ver cómo funciona, cómo Shell ejecuta este tipo de comandos externos. Otro comando, bueno, no es un comando, sino que es otra forma que se puede utilizar Shell, es mediante los scripts. Un script es un archivo de texto con una lista de instrucciones, ya sean comandos tanto internos como externos, que serán ejecutados secuencialmente por Shell. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo Shell ejecuta los comandos externos. En la primera etapa, Shell hace una duplicación. No sé si recuerdan que hablamos sobre la llamada al sistema de fork. Habíamos dicho que fork, al ser invocada, genera un proceso hijo.
que es una copia del proceso padre, pero con un PID diferente. Entonces, el kernel shell, digamos que tiene un PID de 201. Ejecuta el fork y crea un hijo que es también un kernel shell, pero con un ID diferente, que es el 205. Luego de esto, en la segunda etapa, el código del shell hijo se sustituye por el código del comando ls. Entonces, el shell hijo, que es el que dijimos que era el 205, va a buscar en diagonal users, diagonal bin, diagonal ls, el código de ese archivo y lo va a sustituir. Entonces, se puede decir de que el shell original va a ejecutar el ls como un hijo propio de él, aunque realmente es una copia del shell que se le sustituyó el código en tiempo de ejecución. Bueno, con eso podemos dar por concluido el contenido. Les voy a estar informando por el Classroom para el siguiente video. La otra semana vamos a volver a hacer otro video de más o menos 40 minutos igual, con un poco tanto de la clase magistral como con el laboratorio. Dependiendo de lo que hable con el ingeniero, vamos a ver si vamos a dejar hojas de trabajo sobre este contenido para que sea como la asistencia, ¿verdad? Que hayan visto el video y que lo hayan terminado de ver. Así que nada, suscríbanse, denle like y gracias.